Dios los bendiga, amado pastor y amados hermanos y pastores. Dios les bendiga. Bendiciones. Muy buenas noches. Pastor Hugo, muy buenas noches. Dios le bendiga. Bien, A a mí, usted, ¿cómo me les va? ¿Qué tal? hermano. Bien, gracias al Señor. Me Gracias alegra por todo. muchísimo. A mí me alegra mucho. Estamos por aquí, bendiciones del hermano Gregorio. Bueno, tenemos varios estudiantes nuevos. Hoy tenemos el Xiaomi 250 KRO. Bendiciones, pastor. Bendito Dios, Carolina se cambia sus nombres. Caro, caro. Caro, sí, Caro. Carolina. ¿Cómo me les va? ¿Qué tal? Bien, pastor, gracias a Dios, todo súper Pues, bien. Dios les bendiga, amados hermanos, ¿cómo están? bien, siervo de Dios aquí. Pastor, Pues, Dios les bendiga a todos. bendiciones, ¿cómo están ustedes? Aquí, no, aquí nosotros haciendo la obra diaria. Bueno, les cuento que la clase de hoy es una clase minuciosa. No vamos a estar todo el tiempo porque aquí estamos, vamos a terminar la clase que comenzamos, porque te acuerdas que el sábado, bueno, implementamos un tema y no quisimos dejarlo volando, sino darle realmente una buena finalidad. Entonces, el tema de hoy
El tema del sábado, vamos a continuarlo hoy. Vamos a ver por aquí que se me está cerrando la camarita sobre. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Hermana Carolina, vamos a orar a nuestro Dios. Amén, pastor. Ya tengo el micrófono abierto. Amén. Precioso y amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te damos honra, gloria, adoración y alabanza, precioso Rey. Gracias, Señor, porque, Señor, hasta aquí hemos llegado porque tú nos has permitido un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, por este día que ya pasó. Gracias por la salud, por el aire que respiramos, por nuestros seres amados, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das, porque tú nunca nos dejas solo, porque tú siempre vienes con nosotros a nuestro lado. Padre eterno, te pido, Señor, que tú vengas, Señor, a bendecir esta clase que vamos a estar recibiendo con mis hermanos, Señor. A la cabeza, Padre, nuestro pastor Hugo, Señor. Te pido, Padre, que tú nos des sabiduría y entendimiento, Padre, agradecida contigo porque este siervo tuyo está compartiendo de lo mucho que tú le has dado para con nosotros, Señor. Padre, para seguir extendiendo tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser dignos siervos tuyos también, Señor, para servirte para tu reino, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén, Señor Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Bueno, muchas gracias, hermana Carolina, y a todos bienvenidos, hermana Aida Nuri Salazar está por aquí también. Qué gusto tenerte por aquí, sierva de Dios. Vamos a decir en la oración, Dios nos trajo más personal, pastor Alexander Carvajal, y creo que Orlando tenemos por aquí también. Listo, perfecto. Voy a retomar porque retomar es rebobinar también la información que teníamos o que traíamos capitulando. Entonces el capítulo 6 tiene algo muy importante que dice el poder de la tradición apostólica. Y era allí donde estábamos charlando de algo importante. ¿Qué veo qué vemos en el poder de la tradición apostólica? Bueno, vemos que el poder de la tradición apostólica de lo que se está hablando es de todo ese oficio. De allí fue que nació eh, la, el tema que estuvimos hablando, de todo este oficio que realizaron los apóstoles y que en ese momento clave donde ellos empezaron a confrontar las falsas enseñanzas, los falsos apóstoles, los falsos maestros. Estas eran personas que salían por allí de los rincones queriendo buscar fama, teniendo un puesto, algunos detrás del dinero, porque o sea, aun cuando no existían las monedas, ya empezaron a existir lo que nosotros decimos coloquialmente los tramposos, porque en los trueques, entonces en vez de meter papa, metían piedra. Entonces, ¿qué pasa? Siempre ha existido el amor al dinero, y por eso Jesús de alguna manera lo dejó muy claro. Entonces, la muerte de los apóstoles fue un suceso que golpeó la iglesia primitiva. Y si nos preguntábamos por qué golpeó la iglesia primitiva, pues por varias razones. Porque eran los apóstoles los que se estaban encargando de llevar el evangelio y de confrontar ellos a las personas. Eran ellos quienes estaban para confrontar a aquellos que se levantaban, a aquellos que querían formar disputas, a aquellos que querían quebrantar la doctrina. Entonces, se establece esa tradición apostólica, pero viene la muerte de los apóstoles. Entonces, con la muerte de los apóstoles, fue donde nosotros vimos que la sucesión apostólica no pasó a otros apóstoles, sino que pasó a los obispos y pasó a los que nosotros llamamos padres de la iglesia. Y estos hombres, a la vez con sucesión apostólica, esa era la autoridad delegada por Dios sobre ellos. Era con esa autoridad que ellos se presentaban y decían, nosotros somos los sucesores de los apóstoles. Por esto fue que confrontaron a los gnósticos, a los del marcionismo, y bueno, ya más adelante empiezan a aparecer otro tipo de herejías. Pero empieza entonces a aparecer el docetismo, el montanismo, el gnosticismo, el marcionismo, de los cuales estuvimos hablando. Y para hacer frente a estas nuevas enseñanzas, pues se necesitaba una iglesia que estuviera fortalecida. Entonces, las persecuciones que vinieron ya no fue la persecución del imperio
no solamente, para ser más exacto, fue la persecución entonces del imperio, sino que desde adentro hacia afuera ya estaban apareciendo personas tratando de modificar el evangelio. Tratando, digo yo, porque no se puede modificar el evangelio. Que se quiera es otra cosa, pero aunque usted diga algo mal dicho, eso no compromete al evangelio. Compromete al evangelio su estructura real, dinámica, que cambia a las personas. Entonces, bajo esta situación, empieza a moverse ya cuando los apóstoles no están, cuando empieza Marción a querer traer su doctrina, cuando empiezan los gnósticos, los de Montano, y cuando empiezan todas estas falsas creencias a los cuales se les llama herejía. Entonces se tuvo que apelar a la autoridad del obispo. Y esto va a desencadenar algo que se malinterpretó más adelante. ¿Cómo es esto? Bueno, pues existió algo que se llamaba la sucesión y tradición apostólica, y los apóstoles, ya dándole el cargo, sucediendo, dejando sucesores, ministros, hijos espirituales, ellos implementan el cargo de obispo, que comenzó como un anciano un obispo prácticamente era el mismo cargo, pero debido a la necesidad de la iglesia, el obispo empezó a escalar y empezó a tomar parte y empezó a tomar parte hasta que llegó algo que se llama episcopado. Entonces, hay momentos que cuando nosotros escuchamos los episcopados, lo primero que pensamos es en la iglesia católica y no, señores. No, que ellos lo utilicen más que nosotros es otra cosa. Que ellos aún sean un poco más apegados a esos cargos es otra cosa. Pero nosotros, por ejemplo, los llamamos los presbíteros, los llamamos rectores de zona. Realmente la autoridad del obispo empezó a crecer y se le empezó a dar autoridad con más fuerza al obispo de Roma por varias razones. ¿Por qué? Bueno, porque es que Roma es la iglesia que fundamenta Pedro y Pablo. Entonces, al ser la iglesia que fundamenta Pedro y Pablo, los que sucedieron a esta iglesia, los sucesores allí, prácticamente pues estaban teniendo una autoridad gigantísima. ¿Por qué autoridad? Por el hecho de que Pedro y Pablo estuvieron aquí. Bueno, lo cierto es que empiezan unas grandes organizaciones, un trabajo organizacional, y se empieza a ver el cargo de obispo como un cargo ya con mucha fortaleza, de donde les decía, se empieza a malinterpretar, porque más adelante uno de estos obispos es que llega a convertirse en papa. Y se cambia el obispado, la autoridad episcopal. Cuando hablo de la autoridad episcopal, hablo de la autoridad del obispado o de la reunión de obispos. Y se cambia ya por el papa, que en latín no es nada más que papá, simplemente que se come la tilde. El papa empieza ya a tomar cartas del asunto hasta que la iglesia termina convirtiéndose en un imperio, en la caída precisamente del imperio romano del occidente. Entonces, ¿qué dijo Clemente? Clemente, que era un hombre, uno de los padres apologéticos, y este hombre empezó a escribir, es decir, cosas que llegaban directamente al alma y que eran organizacionales. Clemente no dijo nada de los obispos monárquicos, pero lo que dijo sobre los oficiales de la iglesia fue que quizá más importante que lo que Ignacio había dicho. Clemente escribió que los ancianos, obispos y diáconos tenían autoridad en la iglesia porque descendían directamente de la línea apostólica. Gobernaban con la autoridad de Cristo o con la autoridad que Cristo le había dado a los apóstoles. Entonces, mire qué punto tan importante, qué punto tan maravilloso. O sea, si ellos están gobernando bajo la misma o con la misma autoridad que Cristo le dio a los apóstoles. Entonces, habían sido unos nombrados, otros ordenados. Pero ¿qué es lo que finalmente dice? Esta enseñanza se conoce en la historia de la iglesia como la sucesión
apostólica. Allí habíamos quedado, la sucesión apostólica. Entonces, vamos a basarnos en dos ideas muy claras. Dos ideas muy claras. Los gnósticos empezaron una carrera muy fuerte porque ellos empezaron a decir, si los apóstoles tienen la autoridad, o mejor, si los obispos y los ancianos de la iglesia tienen la autoridad apostólica, nosotros también la tenemos. Porque ellos tienen lo que se conoce a la luz, nosotros tenemos los secretos de los apóstoles. Entonces, mire a dónde se va esta corriente, mire toda la situación, toda la pugna teológica en que se convierte esto. Porque finalmente, por aquí los gnósticos están diciendo, hombre, los obispos, los ancianos tienen una enseñanza a la luz, pero a nosotros los apóstoles nos enseñaron los misterios ocultos. Esto hace que el obispado se realce, tome autoridad, crezca la importancia, porque las personas podrían decir, ¿con qué autoridad los gnósticos están diciendo esto? No tienen autoridad apostólica, pero ellos la reclamaban. Entonces dice, esta importante enseñanza de Irineo no fue simplemente el resultado de los estudios que surgió directamente de una larga lucha contra los gnósticos. Los gnósticos pretendían tener apoyo apostólico para su vida. Hombre, había una corriente filosófica y religiosa llamada los gnósticos que apelaban a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Apelaban que ellos tenían esa enseñanza del Cristo, de la gloria. Entonces, esto fue lo que desordenó en gran parte el trabajo de la iglesia primitiva, si podría llamarse todavía para este tiempo. Sí, la iglesia primitiva, porque todavía no había tenido un desenlace. No existieron para ese momento cismas. Los cismas son divisiones, sino que estaban peleando contra aquellos que querían destruir prácticamente los fundamentos del Evangelio. Entonces, escribe contra las herejías, porque estos padres eran hombres muy buscadores de Dios y escribían sus apologías, sus cartas para que las leyeran. Irineo escribe, está en manos de todos, por lo tanto, que en cada iglesia, si desean conocer la verdad, el contemplar claramente la tradición de los apóstoles, manifestada a través de todo el mundo. Y nosotros estamos en condiciones de confiar en aquellos que fueron constituidos obispos en las iglesias. Dice, la sucesión de estos hombres hasta nuestro tiempo, porque si los apóstoles hubieran conocido ciertos misterios escondidos, como decían los gnósticos, los hubieran pasado especialmente a aquellos a quienes confiaban las iglesias mismas. Por esto, pues por ellos deseaban que estos hombres fueran perfectos y sin mácula en todas las cosas, ya que los dejaban como sucesores y les entregaban el gobierno. ¿Sigue lo que estamos haciendo? Lo que estamos leyendo y aprendiendo hoy se traspasa a un gobierno eclesiástico. Un gobierno espiritual, social y eclesiástico. ¿Cuál era la importancia de Roma aquí? ¿Por qué razón Roma empezaba a ser tan importante? Pues aquí venía lo que les comentaba con anterioridad. Era Roma, precisamente la iglesia, donde Pedro y Pablo habían llegado, habían dejado esta enseñanza apostólica. ¿Qué dijo Ireneo a través de esto? Dijo que la tradición provino de los apóstoles, de la más grande, la más antigua y universalmente conocida de las iglesias, fundada y organizada en Roma por los dos gloriosos apóstoles, Pedro y Pablo. Dice, como también que la fe predicada a los hombres llegue a nuestra época por medio de las sucesiones de los obispos. Escuchen esto. Por cuanto es una necesidad que cada iglesia esté de acuerdo con esta iglesia a causa de su preeminente autoridad. Estos fueron los escritos de Irineo en el capítulo 3.32 contra las herejías. ¿Qué mencionaba aquí Irineo?
todos los obispos que hasta el momento habían servido en Roma. La sucesión apostólica no era cualquier cosa. Lo que estaban viviendo los sucesores de los apóstoles y la iglesia de este tiempo era un ataque descomunal. Los gnósticos y toda esta rama de Marción estaban tratando de quebrar la doctrina de la iglesia. Pero aquí está surgiendo algo. Los padres de la iglesia están escribiendo sus cartas, están escribiendo sus apologías, están tratando de confrontar con sus apologías, pero también esto prácticamente se estaba viendo agotado. Hombre, ¿cómo en la iglesia de Cristo los santos hombres de Dios pudieron sentirse confrontados por tanta falsa enseñanza, por tanta falsa herejía? ¿Qué se debía hacer? Hombre, pues existía algo. Estaban volando libros por todas partes. El canon del Nuevo Testamento no estaba totalmente organizado. Entonces, por aquí estaban las cartas de Pablo volando, por aquí estaban las cartas de Pedro, por aquí estaban los evangelios. Y Marción dice, no, yo voy a hablar o voy a armar mi propio canon. Voy a armar mi propio canon del Nuevo Testamento. Entonces, más o menos para el año 140, Marción trató de hacer que la tradición apostólica quedara definitivamente establecida. Proclamó a Pablo como la única autoridad apostólica. Eso dijo él. Listo. Y por la oposición de Pablo a la ley como medio de salvación, iba muy bien con Marción, que decía que el Dios del Antiguo Testamento era malo. Preparó un canon del Nuevo Testamento para respaldar su teología y empezó a organizar los libros como él pensaba que esto podía suceder. Dice, el hecho es que Marción prepara un canon que fue significativo para algunas iglesias cristianas que estaban usando estos libros, pero empieza a desmenuzarse todo. ¿Cómo así? ¿Cómo Marción sabe exactamente de que esta es la autoridad apostólica, únicamente Pablo, y que los demás apóstoles prácticamente no tienen nada que decir? Bueno, arma su propio canon. Vamos a ver cómo hace Marción este canon. Vamos a ver qué es lo que el hombre hace. Empieza entonces, en primer lugar, a colocar las cartas paulinas. Establece las cartas paulinas. Luego las epístolas generales y luego Apocalipsis. Y aquí ya tiene Marción un canon de las escrituras. Dice, pero la mayoría de los libros actuales del Nuevo Testamento fueron aceptados en la iglesia en totalidad al principio. Dice, otros fueron aceptados después. Pero Marción se presenta con este canon y dice, aquí lo tenemos. Y es el primer intento. Hombre, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Había mucha escritura. Había muchos libros. Pero ya no se estaba distinguiendo cuáles eran los libros inspirados por Dios y cuáles eran los libros no inspirados por Dios, cuáles eran los libros apócrifos, los pseudolibros. Entonces aquí comienza un mover muy fuerte porque tiene que establecerse el canon del Nuevo Testamento, porque el del Antiguo Testamento no tenía ningún inconveniente. El Antiguo Testamento existían los masoretas, y los masoretas fueron hombres que mantuvieron las Sagradas Escrituras guardadas correctamente en su ortodoxia y no tuvieron que empezar a decir, este libro es apócrifo, este libro entra, este libro no entra. Pero cuando se habló del Nuevo Testamento, empezó a salir mucha escritura apócrifa, mucho libro falso. Como le digo, algunos querían tener imágenes, otros simplemente de maldad. Escribieron libros y se empezó a juzgar los libros. Se llama juzgar los libros. Se dice esa palabra, juzgar el libro, pero lo que realmente se hacía era revisar el libro
para que realmente se conociera que era inspirado. Al menos tenía que el libro, para ser inspirado, ser escrito por un apóstol o por un descendiente de los apóstoles. Tener 10, más o menos, pasar por 10 filtros importantísimos para que esos filtros pudieran decir que este libro realmente era un libro inspirado, que las iglesias lo hubieran usado, que fuera un libro dinámico, que hubiese producido cambio y más que todo que fuese aceptado por la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, hasta allí llega la opción de Marción de poder tener un canon del Nuevo Testamento. Pero veamos que existe otro canon. Más adelante, para el año 1740, un hombre llamado Ludovico Muratori dice, encontró un libro de literatura teológica cristiana del siglo VIII. Y este fragmento, escrito alrededor del 170, detalla los 4 evangelios. Mira este otro canon. El canon Muratori, en honor a Muratori, tenía los 4 evangelios. Tenía los libros de Hechos, las epístolas Paulinas, Primera y Segunda de Juan, Judas y Apocalipsis, tenía Hebreos, Santiago, las 2 epístolas de Pedro y Tercera de Juan, no se incluye. Dice aquí, las 2 epístolas de Pedro y Tercera de Juan no se incluyeron. Encontramos otro canon. ¿Pero qué pasó? No incluía el Apocalipsis de Pedro. Y el Apocalipsis de Pedro, pues finalmente es un libro apócrifo. No hay Apocalipsis de Pedro. Otras colecciones, además de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, según el caso, El Pastor de Hermas. Eso es un libro, y de hecho es un libro que al principio usted lo lee y es fascinante, pero es un libro que no tiene una coherencia espiritual. La epístola de Bernabé, si tú la lees, es un grande consejo lo que encontramos allí. La Didache, si usted lee la Didache, va a encontrar cómo los apóstoles ejercían su tradición, sus preparación para el bautismo, los cultos, el consejo, los tipos de disciplinas. Bueno, vamos a encontrar muchas cosas hermosas allí. Y la sabiduría de Salomón o los hechos de Pablo. Entonces, allí vamos a encontrar en el canon Muratori que, al igual que el canon que Marción intenta hacer, pues no llenaba todavía las expectativas. Hombre, ¿qué es lo que pasa finalmente? Cuando todas estas doctrinas, cuando todas estas herejías se levantan, ya no estaban los apóstoles para confrontarlos directamente. Se tenía que usar la palabra de Dios. Tenía que usarse el fundamento de los apóstoles, que era la palabra de Dios inspirada a los apóstoles. Y cuando estos se fundamentan, vienen a acontecer muchas cosas. Una de ellas, precisamente, una de ellas es que se tiene que organizar el canon, porque el canon es lo que va a confrontar a aquellos maestros. ¿Cómo les parece, mis amados hermanos? Esto es un pequeño recuento. Noten ustedes que se necesitaba la palabra de Dios. Había muchos escritos, pero habían tantos que ya no se sabía exactamente cuántos estaban inspirados y cuántos no estaban inspirados. Pastor, ¿Qué les usted me parece esta disculpa. historia? Usted me Cuéntame, disculpa. Carolina. Acá, pues, como estamos hablando de herejías, yo encuentro herejías en en la segunda carta del apóstol Pedro. Hay otra carta que hable sobre las herejías, porque era como la mayor preocupación que tenía el apóstol en su tiempo, que es Primera, prácticamente como segunda y tercera de Juan. segunda, tercera y de Juan también habla de Primera, herejías. segunda y tercera de Juan iban directamente contra los gnósticos. Contra los gnósticos. Ah, ok, interesante para leerla Directamente entonces. contra los gnósticos. O sea que Juan, el mismo que escribe Apocalipsis,
va directamente contra esa herejía. O sea, él escribe tanto que le escribe que el que no confiesa que Jesucristo no vino en carne es anticristo. ¿Qué te parece? Entonces, si hablamos, por ejemplo, Pedro y Pablo hablan de falsos maestros. Si has leído que en ellos siempre están enfocándose en falsos maestros, en falsos apóstoles. La mayoría de las veces, o la mayoría de las veces no, en su expresión total, hacen mucha defensa. Hacen mucha defensa. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, inste por la palabra tiempo y fuera de tiempo. Le dice con toda paciencia y doctrina, ¿sí? Exhórtelos. ¿Qué más consejo le da? Tú mantente firme, es decir, había para ese tiempo, Caro, busco el nombre y veo es Caro, para ese tiempo ya estaba un realce muy alto de falsos maestros y todo eso tenía que ver, los falsos maestros, con esta gente que estaba en estas herejías, porque no estaban atacando desde una religión pagana, no, hombre, estaban atacando desde un evangelio supuestamente, pero falso. Según, es que estoy estudiando la carta del apóstol Pablo, Pedro, la segunda. Sí. Entonces, esto nace de adentro. Sí. Sí, estoy en la carta del apóstol Pedro, en la segunda carta. Entonces, esto nace de adentro hacia afuera. Ni De siquiera adentro es que hacia venga, afuera. ni siquiera es que venga de afuera, es que son entre ellos mismos, mmm, y es como si estuviera hablando en la actualidad. Totalmente. O sea, prácticamente, Carolina, pareciera que lo que se vivió en ese tiempo, exactamente, solo que por cultura y modo de vida, no diríamos que es, no diríamos que es el mismo contexto, pero sí las mismas situaciones. Sí, eso Vámonos a quedé yo. Corintios. Eso he Sí, quedado con el estudio que estaba haciéndole esta carta y me dije, me parecía interesante compartir con el pastor Hugo porque pues estamos viendo precisamente herejías, pero igual no sí. he estado en primera, segunda y tercera de Juan. Ok. No, no te preocupes que cuando llegues allí te vas a dar cuenta que Juan está haciendo su trabajo contra los Ok. gnósticos, porque acuérdate que Juan ya, o sea, ya, si tú puedes ver los evangelios, entonces Mateo le escribe aquí a, a Mateo a los los, judíos. a los judíos. Marco le escribe aquí Marco le escribe a los eh, romanos. a los romanos, A Luca los, a los griegos Lucas a los griegos. Y Juan y Juan a nosotros los gentiles. a la iglesia. A la iglesia, que somos los Entonces, gentiles. sí, primera, segunda y tercera de Juan sigue escribiendo a la iglesia prácticamente. Ok, pues Y son le está 5 libros de diciendo, Juan, ¿no? sí, le está diciendo, cuida, sí, exactamente, tiene Son Apocalipsis. 5 libros, sí, con el Sí, Apocalipsis. sí, y le está diciendo, mire, ojo, que el que no confiesa que Jesucristo vino en carne. ¿Por qué? Hombre, porque ya estaban los gnósticos, o sea, los gnósticos dieron una pelea y una guerra tremenda. Ok, muy bien Y muy por bien el, por Juan, ¿no? sí, sí. Perfecto. ¿Alguien más que quiere opinar, hablar, preguntar acerca Pastor, de lo que está pasando? pastor, Sí, sí, pastor, sí. Alexander, te escucho. Amén, amén. siervo de Dios. Pastor, en primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Está hablando el Espíritu Santo, que en estos postreros tiempos, o sea, pero eso viene desde el principio, ¿no? O sea, Claro, los postreros es lo que viene después, post, es sí, después. sí, no, sí, o sea, lo que va a suceder ahorita al final, lo que se está viendo, ¿sí? La Sí, apostasía. Pero me refiero a que esa parte de esa apostasía viene desde el principio, o sea, tiene una herencia, digámoslo así, en cierta forma desde el principio. sí, señor. Sí, señor. Siempre han existido apóstatas de la fe. ¿Porque tú sabes qué es apostatar de la fe, Alexander? Y el ¿Qué que, y el que, significa y la palabra apóstata? sí, pastor.
Y aquí dice que claramente que en los postreros algunos apostatarán de la fe. ¿Y de quién está hablando? De personas dentro de la iglesia, Claro, de claro, cristianos. exactamente, muy bien, exactamente, eso, de personas dentro de la iglesia. Y usted, acuérdese cuando también la Biblia dice que no se me escape, cuando ellos hablan de que en los últimos tiempos, Pedro también habla de los tipos de personas, y Pablo también habla acerca de ellos, amadores de sí mismos, sin afecto fraternal, mentirosos. Todo eso de lo que está hablando, no está hablando del mundo porque el mundo tiene todo eso. Está hablando de la gente que dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro de los llamados hijos de Dios, están apostatando. Hello. Paz de Cristo, pastor. La paz de Cristo, pastor Alexander. Y ahorita en esos tiempos hay muchas más herejías. Por ejemplo, ahorita hay una que dice que, creo que es en Perú, que dice que está poseída, nomás con esa, nomás que dice que está poseída por el ángel Gabriel. Wow. Dice unas poco de cosas. Y es peruana. ¿Sí? Existió un hombre que Pastor, se llamaba, el de salvo siempre salvo, las tres S. ¿Cómo era que se llamaba ese hombre? Que le decían Jesucristo en la tierra, Jesucristo hombre. ¿Cómo era que se llamaba ese señor? Creo Y que Jesús apellido Ariana. Miranda. Y apellido ¿Cómo? Miranda. Sí, era de apellido Miranda. Miranda, creo que llamaba. ¿Cómo? Jesús Ariana Miranda, creo que llamaba. Bueno, ese hombre tenía público. ¿Mm? Y gente que le cantaba, le adoraba. No, no, no. pastor, Diga, discúlpeme. sí, sí. Discúlpeme, a él no fue el que se murió y la esposa lo quedó sucediendo y entonces ya dijeron que no era Jesucristo, no era hombre, sino que ella era Jesucristo. Ay, no me digas. Yo creo que sí. Y, uy, es que hay cantidad de Que cosas. Jesucristo es mujer, algo así, Sí, creo que sí. No sé si no lo sé exactamente, Carolina, si se hizo ese cambio ya, porque yo lo perdí de vista hasta cuando murió. Yo seguía uh-huh. ciertas cosas, porque yo Ese día decía, también yo estaba mirando y es que veía muchos casos así que han sí, inventado, o sea, tantas religiones y que ya terminan ellos creyéndose ellos mismos Jesucristo o creyéndose Dios y ya hay público para todo. Es que hay público para a todo. Hay eso gente. me quitó, eso me quitó la palabra, porque lo que tenía que decir esa era precisamente que hay público para todo, porque cuando yo los miraba con esa devoción, yo decía hay público para todo. Es cierto. Y gracias, Carolina, gracias por quitarme la palabra, Carolina. Pastor, Y hay uno, disculpen, hay uno Sí. que creo que fue en Estados Unidos que amaceró un poco de personas diciendo que el Señor Jesucristo venía X fecha. Pasó la fecha, creo que vendieron hasta Sí, los inmuebles, todo lo todo. vendieron porque Y le se hizo reunieron vender en todo. y como que no comían, no sé, el cuento fue que pasó la fecha, no llegó el Señor Jesucristo, no me acuerdo qué tanto pasó, pero hubo gente que siguió creyendo en eso, a Sí, pesar de que claro. pasó la fecha y no se cumplió, eso siguió extendiéndose como esa religión. Entonces la gente, aunque esté viendo las cosas que no son ciertas, siguen creyendo y lo siguen siguiendo a ellos. Definitivamente. Es lamentable. Entonces, dígame, Alexander Rodríguez. Pastor, yo viví una experiencia que me sucedió personalmente. Yo conocí al Señor y el Señor me mostró lo que es el matrimonio verdadero, ¿sí? O sea, de un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe. Entonces, y yo me descuidé, bueno, un tiempo que pasé y yo, pues, y yo empecé a escuchar a un pastor mexicano la palabra, entonces él hablaba del recasamiento, bueno, de todas esas cosas, y pues yo me comí el cuento, ¿sí? Porque yo caí espiritualmente, bueno, y el día que el Señor me volvió y me trajo a la iglesia, me dijo, ¿usted por qué apostató de mi fe? ¿Por qué? Si yo le enseñé a usted lo que verdaderamente es el matrimonio, es hasta que la muerte los separe. Si usted se recasa está en adulterio y si muere así, se condena. Entonces yo me dije, sí, Señor, claro.
Entonces, esa es la apostasía, uno torcer las escrituras, o sea, creer y dejarse creer, dejarse engañar, mejor dicho. Cambiar tu fe, Pues cambiar la doctrina. de hecho eso también lo habla ahí en la segunda carta del apóstol Pedro que estoy leyendo. Él admira como esa sabiduría que le da el Señor Jesucristo que tiene el apóstol Pablo. Pablo, sí, Él le admira y en le da revelación, dice. sí, y él dice que hay gente que no todo el mundo puede, como parafraseando, ¿no? Que no todo el mundo puede entender la sabiduría que él le dio y lo que hacen es que cuando no entienden el texto lo tergiversan, ¿sí? Le dan su Sí, propia interpretación, sí. no dándole como el contexto bíblico real que tiene, Sí. porque no lo entiende. No le da Entonces, la coherencia que trae la Biblia, porque la Biblia es tan hermosa exacto, que trae una coherencia desde el principio al final. Por eso, si hay algún versículo que de pronto no está cuadrando con todo el hilo conductor de la Biblia, tenemos que ir a estudiarlo profundamente, porque no puede ser de que en un solo versículo se caiga toda la palabra. Es totalmente imposible. Listo, perfecto. Déjame ver qué horas tenemos. Sí, estamos muy bien de hora. No vamos a tener recesito porque vamos a pasar pastor, derecho. discúlpeme, qué pena con usted. Es que como el hermano habló del recasamiento, el pastor, como qué punto tiene de ese tema? Bueno, le digo, claro que si lo empezamos a tocar, cambiamos el punto de la clase. Pero le digo que ese tema, como usted lo puede ver, es bastante complicado. ¿Por qué razón? Porque tenemos que irnos a la raíz realmente de los términos. Yo le diría, por ejemplo, le preguntaría, así, como para dejar una, ¿cómo le pudiera decir? Para dejar algo sobre la mesa. ¿Se imagina Pues, usted si una persona se casa con otra y se casó engañado? que se Que la haya otra casado. persona, sí, es decir, que la otra persona le mintió de qué manera, de que no era casado, de que no había tenido hogar, y pasando un tiempo, esa persona se da cuenta de que la pareja lo engañó, que es casado. La pregunta es, ¿se podría volver a casar esa persona? Bueno, la vez pasada creo que fue con usted también que debatimos ¿cómo es que un apóstol que se ha casado como 3 veces, que creo que es este señor Rafael Ramírez, creo que es, y él incluso le echó la culpa como que a los otros que le dijeron que sí se podía casar y eso. Sí, sí tiene razón, ese tema es Sí, bastante porque si es extenso. así, ella se puede recasar. ¿Por qué razón? Porque no hubo sinceridad. Ah, ya, ok. Mire, yo sé que nos estamos alargando. Por ejemplo, es que no conozco bien la historia de Catherine Kuhlman, ¿no? Pero dicen que Catherine Kuhlman, que se casó muy jovencita, dicen que cuando ella se casó, el señor con el que se casó ya estaba casado. Sí, claro, Y ella pero lo ella al quiso volver, final, se separó, pero sí, nunca se se volvió a casar separó. ella más. Pero ella se casó como engañada. Pero ella se separó. Ella se separó, pero Y el Señor se lo dijo, porque ella ni lo sabía. Creo que el Señor, yo me leí ese libro hace muchos años, hermana, como unos, no sé, como unos 20 años creo que me leí ese libro. Pero creo que finalmente, pues ella como que no se vuelve a casar. sí escuché que Exactamente, ella, entonces, miremos los contextos, por eso le digo que es tan largo que mirando los sí, contextos, podríamos decir, pero que alguien se case conscientemente uno con otro en amor, toda esta cuestión, y al final se separen y diga voy a casarme, no puede, Siervo, no puede. Cuéntame, Gregorio. ¿alguien me podrá regalar el versículo donde diga que hasta que la muerte los separe? Porque yo no lo conozco, no lo he encontrado. Sí, bueno, pero entonces vamos a hacer algo. Vamos a terminar nuestro tema porque si no nos vamos por eso. Ok, ok, ok. listo, Sí, listo, señor. porque eso tiene mucho de ancho, Claro, eso tiene mucho de la tele es para largo, tirarlo. ancho, para todos Sí, lados tiene. sí, señor. Y Entonces, eso es muy complejo. teníamos que ir al idioma, a los casos y a muchas cosas para poder llegar realmente a decir todo
esto. Pastor, eso es Listo. un tema de mucho cuidado y pues muchos quieren torcer la Biblia para justificarse y recasarse Claro. y para Demasiado, lamentablemente condenarse, porque eso es lamentable. Por ejemplo, demasiado, yo demasiado. estoy casado y yo sé que hasta el final, y pues Dios Claro. me guarde y Dios me ayude, porque pues uno tiene que pedirle mucha misericordia, porque uno ya lo sabe, uno sabe la verdad. Dios lo libre a uno. Mi esposa está en España, yo estoy aquí en Colombia. Dios me libre de Amén. una cosa de esas, de irme a recasar. Pas- Pero a veces nosotros, queriendo ser más buenos que Dios, también torcemos la Biblia. Sí. Y no debe ser así, hay que estudiarla, escudriñarla y profundizarla. No estoy de acuerdo con el recasamiento, no estoy de acuerdo con el divorcio, Ujú. pero hay muchos que, como dice el hermano Hugo, vulgarmente han metido la pata, muchas veces hasta sabiendo, pero Dios a todo, como le da también un apretamiento, también le da una salida para la honra y gloria del Padre Celestial. Y no estoy de acuerdo con eso. O sea, con el Y recasamiento ni con el divorcio. Porque yo creo que si uno escogió una persona, bueno, uno debe de tratar de hacer la vida con él, pero hay veces uno pasa las verdes y las maduras. ¿Sí me entiende? Porque ha cometido sí, errores. como hay otros que no han podido finalmente y han tenido que quedarse Así solos de es. alguna manera. O sea que O Pastor, nosotros han no tenido que podemos quedarse, juzgar no, eso. no, han decidido quedarse solos de alguna manera. siervo, Señor, qué pena con usted. Para el hermano Pastor Gregorio, Romanos 7:2, pues no dice que hasta que se muera, pero dice, porque la mujer es casada, está sujeta por la ley del marido, mientras éste vive. La Pero si mujer, el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. la mujer Romanos. perfecto. y el hombre, Bueno, ahí vamos. Como le digo, este tema no y lo el podemos hombre, desviar. y el hombre está sujeto. Eso lo inventó la Iglesia Católica hasta que la muerte los separe. Averígüese, liberá, siervo. Ay, no, eso es bíblico. Bueno, Es que los vamos dos a, son un... vamos a continuar porque el tema, como le digo, es muy una sola picante carne. y no podemos dejar a un lado la clase. Entonces, ya le vamos a sacar un espaciocito en el momento preciso para eso. No se preocupe. No se preocupe. Listo. Entonces, vámonos a la autoridad del canon. ¿Qué es la autoridad del canon? Dice que para el año ya 200 la mayor parte del Nuevo Testamento, tal como lo tenemos ahora, ya estaba siendo reconocido en la iglesia como escritura canónica. Hombre, es decir, que de pronto la iglesia tenía libros que estaba leyendo y no eran canónicos, no eran inspirados por Dios. Aquí lo que dice es que esos libros pasaron a ser juzgados. Y como le digo, juzgar un libro no se utiliza de la palabra de hacer justicia para condenarlo, sino más bien revisar. ¿Qué pasa? Dice, debemos notar los siguientes detalles en la historia del canon. Vamos a ver cómo se conformó el canon. Dice, la norma más importante se aplicó para determinar que los libros eran canónicos y cuáles no eran fue la apostolicidad. Uno, que el libro tenía que ser escrito o lo menos por un apóstol o alguien cercano al apóstol, ¿vale? Por eso el Evangelio de Marcos, a quien se asociaba con Pedro, y el Evangelio de Lucas, a quien se asociaba con Pablo, fueron incluidos inmediatamente. Por la misma razón, la decisión sobre Hebreos, Santiago, segunda de Pedro, tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Dice, Apocalipsis se demoró, y les voy a hablar de algo. Dice, ya existían ciertas dudas sobre la autoría apostólica. Por otro lado, libros como la Epístola de Bernabé, que no son inspirados, el Pastor de Hermas, Sabiduría de Salomón, que tampoco lo son, y otros fueron rechazados por la falta de conexión con los apóstoles. Por eso se llama tradición, fundamento, porque si no había conexión con los apóstoles, en sus grados de sucesión al menos, este libro no era autoritativo. Importante, ¿no? ¿Cuántos sabían que Apocalipsis estuvo fuera del canon de la Biblia? ¿Cuántos lo sabían? Pastor, la verdad no lo sabía. Hasta ahora me estoy enterando. Sí. Apocalipsis estuvo fuera del canon de la Biblia. Sí, porque había unos puntos que no concordaban, pastor. Exactamente. ¿Y qué se tuvo que hacer? Bueno, la guía del Espíritu Santo para todo esto. Por eso es que
Yo no sé si ustedes lo sabían, pero la Iglesia Católica hablan de Génesis como un libro mitológico. ¿Sabían ustedes eso? No, Sí. creo que también el de Enoch, ¿no? Ellos tienen Enoch en el canon. Enoch. El libro de Enoch, sí, pero exacto, pero bueno, ese sí, el libro de Enoch, sabemos que es apócrifo y ellos tienen varios libros apócrifos. Ellos tienen varios libros apócrifos Tienen como dentro del 7 canon. apócrifos, ¿no? En Sí, la tienen Iglesia el Católica ellos libro. tienen como, en el canon tienen siete, Sí, siete apócrifos. dependiendo la Biblia, porque hay otra Biblia que tiene 8, o Ah, sea, 8 de caramba. esos. Entonces, a Ah, veces tú vas a encontrar 70, 71, 72 hasta 73. Entonces, mm, hay cosas en las que no se han colocado, todavía ellos no se han puesto de acuerdo. Pero ¿por qué no estuvo, por qué el Apocalipsis estuvo fuera del canon? Porque parecía un libro de fantasías, mitológico, supersticionista. de hecho, este libro, ¿cómo es que le dicen? Mitad, es que es mitad, es que no me acuerdo cómo es la palabra que le dice. O sea, como tienes como, Como ¿cómo mitad le dice? literal y mitad simbólico. Eso, exacto. Así he escuchado que le Exactamente. dicen, Sí, ¿no? claro. Y lo que realmente hay es que ver que hay cosas de Apocalipsis que sí son simbólicas, pero Sí. es literal Por el ejemplo, cuando acontecimiento. él dice como un pájaro que vuela, algo así, como un Sí, claro. pájaro, cuando él se está Y, refiriendo, es porque en su mente, pues el apóstol Juan, que el apóstol Juan creo que, no sé, ellos no sabían leer y les están hablando de esto. Él está viendo algo y él no sabe cómo describirlo. ¿Y ¿cómo él qué es lo que está describirlo? viendo? Un avión. Él está viendo un avión que está volando, pero él como no en su realidad él nunca ha visto un avión, entonces él lo que hace es como compararlo como con un pájaro que vuela, que eran las Entiendo, cosas sí, que venían hacia el futuro. sí, hablándose al futuro. Bueno, eso es una interpretación, ¿no? Eso es una interpretación. Pero, por ejemplo, eso es simbólico, lo que dice la hermana Carolina, claro. Cosas que son simbólicas, que pueden tener, por ejemplo, algo muy parecido cuando se habla del anticristo, de la imagen que hablaba. Que alguien puede decir, la imagen que hablaba hoy puede ser un televisor, la imagen que habla. ¿Sí? Porque una cosa era imagen, otra era una estatua. Bueno, cosas así por el estilo que podrían colocar o que pusieron en duda en aquel tiempo el libro de Pastor, Apocalipsis. Pastor, Sí, qué pena interrumpirlo, pero cuéntame. En Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es una revelación de Jesucristo. Sí, sí, El pero Apocalipsis. Alexander, cuando le decimos simbólico, es porque hay cosas que hay que interpretar. No quiere decir que no sean reales, sino que hay que interpretarlas. Y Como toda la signo, Biblia, como la como signo. Biblia, Lo para que pasa, me sí, devuelvo a decir que como el apóstol habían cosas que él no había visto, él no, sí, no veía en su físico, en su momento, en su época, pero él estaba viendo hacia el futuro. Entonces él sí, para el buscaba cómo momento. relacionarlo con lo que él en su época sí conocía y sí sabía, por eso le daba, era como símbolo, ¿sí? Exactamente. Entonces, esa parte simbólica no quiere decir que no es que no sea real, Alexander, sino que se interpreta. O sea, cuando nosotros vemos hermenéutica, vemos lo que se llaman los tipos. Los tipos. Vemos lo que se llama la interpretación alegórica. Vemos lo que se llama la interpretación simbólica. Pero si hablamos realmente de la iglesia tradicional, para ellos sí es alegórico. Es decir, solo simbólico, no real. Y para nosotros, aunque el Apocalipsis se interpreta, y como la Biblia se interpreta con la Biblia, usted se da cuenta que a medida que va leyendo Apocalipsis, las cosas van apareciendo. ¿Qué son las 7 trompetas? ¿Qué son los ángeles? Las siete estrellas. Si La usted, por mujer y el ejemplo, dragón. exactamente, La, mujer y el la mujer y el dragón, dragón. no quiere decir que no sea real, sino lo que hay que interpretar. Por eso ¿Qué otras Apocalipsis se le cosas? dice revelación. Exacto. Eso se De le hecho, dice, de es hecho que es realmente mejor, Apocalipsis sí, es una palabra griega que significa revelación.
Y en vez de escribir revelación en griego, se escribe Apocalipsis, que es por correr el velo. Entonces, Pastor, perdón, Apocalipsis dice, o sea, pues no sé, es porque todo lo que es la revelación de Apocalipsis es lo que va a suceder, o sea, es real, o sea, no es, pues, simbólico es algo como no, que, o no, sea, eso no es es, alegórico, Rubí. Eso es alegórico lo que tú me quieres decir. El alegórico es un simbolismo que no es real. Pero el simbolismo es de interpretar y ya le digo por qué. Cuando habla, por ejemplo, de una estrella que cae en el mar y a los ángeles se les llaman estrellas también. Pero no es que no suceda, no. Hay mucha diferencia entre simbólico y alegórico. Y cuando yo le digo simbólico, por ejemplo, un símbolo, usted ve, le voy a colocar un símbolo para que ustedes me lo digan. Hay un símbolo de una balanza. ¿Qué representa ese símbolo de la balanza? peso. Justicia. Podría ser, pero justicia. Y yo le digo, ¿la justicia es real? Sí, Sí es. claro. Claro, lo que es que se simboliza así. Entonces, eso es lo que yo quiero que entienda, Rui, que una cosa es algo que se simboliza, pero sí es real. Lo alegórico es lo que también aparentemente es simbólico, pero no real. Toca saberla interpretar. No te, Exactamente. Hay sí que saberla interpretar la interpretar, revelación. Hay que pero interpretar la revelación. por eso la primera regla de la hermenéutica es la Biblia se interpreta con la Biblia. Así Amén. Entonces, mismo. mira lo importante que es. Lo que yo le decía a la sierva Rubí, simbólico no es lo mismo que alegórico. ¿Sí? Porque lo simbólico es cómo lo represento, pero que sí es real. Y lo alegórico es, aparte de que es simbólico, es algo que está implícito. Entonces, si me hago entender, sierva de Dios. Para que entonces el Apocalipsis, cuando hablo de simbólico, no es que no sea real, es de interpretación. Por ejemplo, le voy a hablar de un simbolismo. La parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el camino y vinieron las aves del cielo y lo tomaron. ¿Qué es la interpretación que el mismo Señor da? ¿Qué significaba eso? A quienes se le predicaba la palabra del Señor, no la tomaban y era como si nada. Eso es un simbolismo. Pero si es real la palabra del Señor, lo que pasa es que Jesús estaba hablando en una parábola, eso también es una interpretación, una historia que representa, que necesita ser interpretada para entender su realidad, pero sí es real. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo aquí ahora, por ejemplo, de pronto esto es lo que decían de Apocalipsis, es real, no es real, es simbólico, es alegórico, pero vino la guía del Espíritu Santo. Dios mío, ¿qué hacemos nosotros sin Apocalipsis? ¿Cuál sería la esperanza de la iglesia? Porque el Apocalipsis trae juicios, pero es así, pero es la esperanza de la iglesia. ¿Sí? De ser arrebatados, de ser presentados al tribunal de Dios. La bestia con las cuatro cabezas. La que, Exactamente. la que separa, cuando está el Medo y el Persa, donde están unidos esos dos reinos, que separa Sí, sobre una sola piernita. exactamente. O por ejemplo, los 10 cuervos y el cuerno más pequeño. Que ¿Sí es me el entiende? anticristo, Pero ¿no? si usted mira más adelante, esos son los simbolismos. O sea, se simboliza así, pero hay una realidad. Sí, y Perfecto. para estudiar Apocalipsis, lo que pasa es que para estudiar Apocalipsis toca también irse a Daniel, eso va con Daniel y va en parte con Con Mateo, Ezequiel. Ezequiel Debes tener y parte, Ezequiel, Zacarías, debe tener ese Zacarías, Mateo, debe tener Mateo, Daniel, cartas Paulinas y finalmente, esto, y parte de, ¿cómo es que de Segunda de Tesalonicense, las sí, claro, Paulinas? Sí, sí, que eso es cartas Paulinas. sí, que Entonces, claro, eso va integrado. exactamente, no se puede estudiar, no se debe estudiar solo porque Daniel habla de muchas. Entonces, mire esas conexiones de Apocalipsis por el cual finalmente Dios tocó a sus ministros para la entrada de este libro. Las conexiones que hay.
la Y, conexión con todo el suceso. y esa es otra cosa, pastor, que por ejemplo todos estos libros se escribieron en años diferentes, en diferentes épocas, pero conectan Claro, eran diferentes tiempos, diferentes tiempos. autores que nunca se vieron, ¿sí me entiendes? Sí. Aunque todos en diferentes culturas, estaban en diferentes contextos de cultura, aunque todos eran, digamos, hebreos, hablando de la raíz. Y el único autor que no es hebreo es Lucas. Lucas. Y que no estuvo con Jesús para eso, que hizo una exhaustiva investigación de lo que escribió Mateo y Marcos, pero que sí tuvo con testigos oculares. ¿Y Y qué estuvo al lado de pasó? testigo Y ocular. estuvo con Pablo. Tiago Gregorio. Hugo, y notemos que Daniel también es es un libro también de interpretación, también es simbólico, ¿no? Que va agarrado también con, como decía la sierva, con, Claro. porque si Esa uno se pone a escritura se leer llama Daniel y no lo apocalíptica. interpreta, se Esa pierde. escritura se llama apocalíptica. Toda esa escritura, aunque no pertenece al libro de Apocalipsis, se llama escritura apocalíptica. ¿Y qué significa apocalíptico? Revelación. Escatología. Todo eso es escatología. Es escatología, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Y aunque toda la Biblia es una revelación, claro que sí, pero esta revelación habla de lo que vendrá. Por eso, cuando yo hablo de la profecía es histórica, es del presente y es del futuro. Cuando hablamos de profecía, no hablamos solo del futuro, no. La profecía también es histórica y también De, es del presente. de hecho, hay profecías que tienen doble cumplimiento, ¿no? Claro, en diferentes tiempos. En diferentes tiempos. Por Claro. ejemplo, por ejemplo, esta parte Como la de de Joel. Sí, claro, la de Joel, claro que sí. la de los huesos secos, la del Valle de los Huesos Secos, la de Ezequiel. La de Ezequiel. Esta donde va a ser profanado el templo, que va a entrar el anticristo y va a sentarse como Dios, como el Señor Jesucristo. Ya se me fue ahorita el nombre de que ya profanó el templo, que fue donde usaron los utensilios, que usaron carne de marrano, que usaron un cerdo y todo Antíoco IV. eso. Entonces ya todas esas cosas pasaron, pero otra vez se van a volver a En repetir. Macabeos. Sí. Vea, mire cómo habían libros que sirvieron para conectar historia que aunque no estuvieron en el canon, pero por ejemplo, Macabeo es apócrifo porque no tiene inspiración de Dios, pero no es un libro falso, la historia que está allí es real. Es interesante. Lo que pasa es que Macabeo es dentro del tiempo como el intersamentario, esa parte cuando dicen, cuando ya tomó Cuando Israel Alejandro vuelve a Magno. reinar por 100 años, su pueblo, Sí. prácticamente. Ellos por 100 años volvieron a tomar su pueblo y definitivamente no pudieron. Y ya es que al Y final llega a Roma. hay libros apócrifos que igual uno se apoya en ciertas cosas. Por ejemplo, hay unos que hablan, digamos, de no, hay otros Pues que hablan el, de, el, el apóstol Juan cita el libro de Enoch, pero no lo cita, y vea, por eso casi que no entra esa carta de Juan, casi que no entra, por haber citado ese libro de apócrifo, pero al final se da cuenta que no lo cita para ejercer doctrina, no lo sino como un cita para apoyo. ejercer doctrina, simplemente lo cita como historia, digamos así, como para hacer historia. Entonces, por Pues ejemplo, yo he leído, por ejemplo, el libro de Enoch, yo lo he leído. Claro que sí. La epístola de Bernabé, claro que sí. Lógico, estos libros comienzan con coherencia y poco a poco se va desdibujando. es que eso es lo que pasa con el de no. Yo el de no creo que he llegado hasta el 6, pero no lo he leído, sino que es que ha sido audio, ¿sí? Lo he Ah, ok, ok. escuchado. Sí, Y porque empieza con una cantidad de nombres, haciendo una cantidad de nombres de ángeles, pues todos terminan en él, ¿no? Rafael, no sé, ajá. Uriel. Y él, Entonces, y él empieza a dime. hablar de los ángeles caídos, cómo enseñaron a los hombres la herrería, a las mujeres la prostitución,
Y cualquiera, por ejemplo, podría caer en esas historias, pero por eso es que no está en el canon. Entonces, precisamente, mire lo que está pasando en la historia de la iglesia. Por libros y por enseñanzas que no tienen un contexto doctrinal serio, se tiene que establecer el canon. ¿Por qué? Porque alguien tiene que parar esas herejías. Y ya a voz, a carta de los padres de la iglesia, de los padres apologéticos, ya no se estaba frenando. Siervo Hugo, Ni por la autoridad de los obispos ya se estaba frenando. ¿Qué se necesitaba? Un canon establecido de la palabra y decir, de aquí ya no pasan. Cuéntame, siervo Gregorio. Hugo, Cuéntame, esos Gregorio. libros, esos libros históricos es bueno leerlos a modo de información, pero tiene que ser uno muy maduro espiritualmente, ¿no? Porque si no, o se tergiversa uno, o sale tergiversando a otra persona, ¿no? A los demás. Y eso lo puede hacer uno a causa de información y para uno hacer una buena defensa de la fe también ante otros, ¿no? Sí, claro. Yo los leí porque hicieron parte de mi pensum académico de teología y tuve que ¿No? Y yo los he exponer. leído, yo por menos sabiduría enseña algo muy bueno que los católicos nos refutan a nosotros y sabiduría nos habla mucho de la idolatría en el capítulo 15, ¿sí? Y entonces con eso se puede defender uno ante ellos, o sea que no es malo leerles. No, por ejemplo, yo he leído, por ejemplo, a mí me gusta la lectura. A mí me gusta la lectura. En próximos días les voy a entregar el primer libro que nosotros vamos a entregar de aquí. No es doctrinal, claro que no. Es un libro más de formación, no es doctrinal, es de formación. De más, de más transmisión de la fe, de acuerdo al seminario que vimos, pedagogía de la fe, algo más pedagógico, no es estrategia, sino experiencia, basada en la escritura, lo que se ha vivido, y que al final, si alguien lee el libro y dice, no, de pronto esto a mí no me funciona, es porque yo le creo, hay contextos donde esas cosas no funcionan, y hay culturas donde esas cosas no funcionan. Pero cuando hablamos de Biblia como tal, o sea, Biblia, fundamento bíblico que se llama doctrina bíblica, eso eso es supracultural, es decir, que está por encima de la cultura, y atemporal, es decir, que está fuera del tiempo. Esa es la diferencia. Lo que dices, Gregorio, es muy cierto. Yo he tenido que leer todos esos libros y exponerlos. Es más, por ejemplo, yo fui el mejor alumno de una materia que vino porque yo estudié teología bíblica pastoral y teología profesional. Y por esa razón yo soy docente de filosofía, de historia también, de geografía, de manera secular también. Porque la teología que yo estudié, la estudié de manera profesional cuando ya había estudiado teología pastoral, teología bíblica, todo lo que es. Todo esto que yo le estoy dando es teología pastoral. Pero la parte filosófica, la parte de historia, de todas esas cuestiones que yo también por acá les he dado porque se necesitan, esa parte la aprendí en la teología profesional. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón se estudió todo eso? Porque el teólogo profesional es una persona que une la sociedad y la fe. Entonces, ¿qué hace un teólogo profesional? Por ejemplo, yo doy cátedras, eh, conferencias, charlas, talleres. Pero ¿qué hago yo? Traer la sociedad a la parte espiritual. Y hay personas que, por ejemplo, doy entrenamientos para empresas de clima laboral, cómo mantener un buen clima laboral. Y utilizo la parte psicológica, pero no dejo la parte espiritual. Finalmente siempre termino diciendo, si quieres tener una paz, todo esto te sirve, pero no hay cosa más hermosa que tener una relación con Dios y hacer una oración. Y vamos a hacer una oración para que experimente la paz. Una oración puede cambiar en un segundo lo que un proceso psicológico trae hace 5 años. Y hay personas que ni cuenta se dieron cuando están allá adentro diciéndome, profe, yo quisiera, ¿cómo hago para buscar de Dios?
Digo, primero, cómprate una Biblia y me llamas. No tengo que estar diciendo se van para el infierno, sino que ya estoy allí. Yo sé que la palabra de Dios siempre va a funcionar. ¿Y sabe qué es importante? Cuando les he enseñado la parte de capellanía, a veces pastores que decían, no, es que si a mí no me dejan predicar la palabra como es, no entro, no son dignos. No, los indignos somos nosotros que pensamos colocar reglas cuando Dios quiere hacer las cosas como menos los imaginamos. Déjese usar, que al final la gente sabrá que aunque no nombres a Dios, tienes algo diferente que ninguno más tiene. Y que al final le preguntan, ¿usted es cristiano? ¿A qué iglesia sí? Se me puede atender. Entonces, en toda esa experiencia, tenemos que pensar precisamente en lo que pensó la iglesia primitiva. Si este libro, al predicarse, hacía cambios, tocaba a la persona, era un libro dinámico, entonces debía entrar al canon. Seguimos. Bueno, ya vimos aquí que en el año 367, Atanasio propuso la colección tal como existe hoy. Dos sínodos. ¿Cuál era la diferencia entre un concilio y un sínodo? El concilio, digamos que era toda la cristiandad. El sínodo, sectores. Una reunión de sectores. Entonces, dos sínodos. El de Hippo, que es Hipona, y el de Cartago, en el norte de África. Bajo el liderazgo de Agustín, un hombre llamado en la tradición católica de ahora San Agustín de Hipona. Este hombre, para este tiempo, este hombre fue filósofo convertido a Cristo, que al final no tuvo, valga la redundancia, el mejor final, pero fue un hombre que luchó porque se diera finalmente el cierre del canon bíblico tal como lo tenemos hoy. Tal como lo tenemos hoy. Existen dos canon bíblicos ahora más reconocidos de la iglesia tradicional o católica que se llama el canon alejandrino, que tiene más libros. Y nosotros tenemos el canon, ¿cómo se llama el canon que nosotros tenemos? ¿Gregoriano o qué? No, el gregoriano que teníamos era el almanaque. Ah, el almanaque del Gregoriano. Sí. Palestino. ¿El nuestro es palestino? Palestino, El, sí. Sí, el canon. Palestino, ¿por qué? Porque tenemos todo el Antiguo Testamento como lo tiene ¿Los la judíos? Torá. Ah, la Sí, Torá. sí, los judíos. Los La judíos. Torá es la Biblia judía. O Biblia Pero, hebrea. pero hay que, porque es que un judío de judío no cree en el Nuevo Testamento. No, pero sí en el Antiguo. Entonces, palestino, porque Sí. incluimos el canon palestino más el canon del Nuevo Testamento. Por eso es que se llama canon palestino. No por el Ok. Nuevo Testamento, por el Antiguo. Y Sí, muy porque buena pues la los libros que están pregunta. involucrados en el Nuevo Testamento y como ellos solo ellos lo tienen como hasta segunda de Crónicas, pues nosotros tenemos acá, el último de nosotros es Malaquías, pero ellos lo llevan hasta segunda de Crónicas porque como Malaquías termina en maldición, ellos no van a permitir eso, entonces ellos lo tienen, esa parte la tienen cambiada por eso. Sí, y al final, por ejemplo, nosotros tenemos 12 libros de profetas menores y para ellos es un solo libro. Y por eso tienen menos libros su Antiguo Testamento que de nosotros. ¿Qué te parece? Pero igual es que ellos llegan, sí, por lo que nosotros tenemos como digamos Nehemías y tenemos eh, que me fue ahorita, que ellos son como de la misma época, ¿sí? Cuando llegó Sí. Nehemías al tema de los muros y eso, ellos, igual después de Esdras, la Nehemías y Esther es un solo, Esdras y Nehemías es un solo libro. Para ellos. Esdras, Nehemías y Esther es un solo libro, ¿no? Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías. Y es que ya después de la levantada de los muros de Jerusalén ya no había nada, no se contaba nada más, ¿no? En el Antiguo Testamento, eso como que llega hasta ahí la historia. En Cuando, Nehemías. cuando viene Nehemías a levantar los muros, hasta ahí se Porque, encuentra. ajá, porque después de eso ya viene el periodo intertestamentario. Cuando ya el Señor hace silencio, cuando ya les dice, bueno, ya, Exactamente. me El cansé con periodo ustedes. intertestamentario. 400 años de silencio para Sí. ustedes. Así es. No, qué bueno. Mira, ojalá que esté grabando esta clase, no vaya a ser que no coloque a grabar. Ah, no, sí. Bendito Jesús. Bueno, perfecto. Entonces, aquí vamos que en dos sínodos
se está llegando a la formación, por fin, ya para el año 397, que es el siglo IV, del canon. Entonces, el canon llevó casi 300 años en formarse. Esto se debe a que los libros finalmente se aprobaban y habían de ser aceptados por la Iglesia unánimemente. El canon no se estableció como resultado de la declaración oficial de Atanasio o de sínodos importantes. Estas declaraciones oficiales meramente confirmaron que hacía mucho que la Iglesia había estado aceptando los libros como palabra de Dios. Se puede decir que tanto la lista como la aceptación de los libros del Nuevo Testamento por parte de la Iglesia se llevaron a cabo bajo la guía del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Ahora aquí dice, les voy a leer textualmente porque esto es importantísimo. En el canon de la Iglesia tenía una base firme para su fe y su predicación. Era autoritativo por su carácter apostólico, es decir, autoritativo que hubiese sido escrito por un apóstol o alguien cercano, como un sucesor. Era duradero porque el Espíritu Santo, hablando por medio de la Iglesia en su totalidad y en su largo periodo, dio testimonio de su realidad y suficiencia espiritual. Bueno, aquí se tiene que hablar de los dos textos de traducción que existen. El texto Receptus, de donde viene la Biblia del oso, del cántaro, Reina Valera, King James, y del texto crítico, que son las Biblias que le faltan versículos. Y son las Biblias que han sido cortadas, mutiladas, y la Biblia no está completa. ¿El nuevo, traducción del Nuevo Mundo es? Sí. Traducción del Nuevo Mundo. No Toda me acuerdo. esa parte y toda, sí, sí, traducción que es la Biblia de los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová. La ¿Qué se dice NBI, la NBI que cuál? tanto usamos. ¿La NBI? Claro, nueva versión internacional. ¿Esa está tergiversada? ¿Está cortada? Sí, tiene ideas que no están completas. Y aunque ellos han tenido revisiones, pero el texto tiene ideas que no están completas. Y esto lo que usan los mormones, que dice que el libro del mormón. El libro del mormón, que es como la atalaya de los testigos de Jehová. Es que ellos son hermanitos, unos salieron de los otros. Entonces, miremos cómo el canon de las escrituras, a grosso modo, ¿no? Porque hay una conferencia completa del canon. Quienes vieron bibliología conmigo deben recordarse de eso tan hermoso que vivimos en ese diplomado. Entonces, finalmente, para cerrar la clase hoy, les leo esta parte que dice: en la necesidad de una nueva autoridad después de la partida de los apóstoles, creo que ya se lo había dicho, la Iglesia buscó establecer normas claras para que los hombres pudieran conocer la verdad. En el caso de la autoridad de los obispos, la norma no era su relación con los apóstoles por medio de una ordenación lícita. En el caso de la autoridad de los escritos sagrados, la norma no fue autoritaria, apostólica o de un escritor estrechamente relacionado con los apóstoles. La tercera forma por la cual el poder de la tradición apostólica se manifestó por medio de la declaración de los primeros credos. Debemos finalmente considerar este último paso en el establecimiento de la triple autoridad de la Iglesia primitiva: sucesión apostólica, obispado, escritura, pero escritura por encima de todo esto, ¿cierto? Porque si hablamos de la tradición de los apóstoles, estamos hablando del fundamento, y el fundamento era Biblia. Biblia, pero para que no se vea como que por un lado una cosa otra, Biblia. Por eso las 5 solas de Lutero: solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo palabra, solo Dios. Hello. A veces pienso que se me los han arrebatado. Cuéntenme, mis hermanos. Pastor, lo que pasa es que hay que a veces aprender a callar y dejar escuchar para poder entender, pastor. Entonces, por eso a veces quedamos calladitos, ¿sí? Entonces, toca escuchar porque así no se entiende cuando se habla mucho. Vale. Muy bien. Perfecto. Muy bien. ¿Listo? Esta es la clase de hoy, y la que viene nos va a dejar viendo más lejos de hoy. ¿Qué es lo hermoso?
¿Qué es lo hermoso de toda esta historia? Conocer verdades. Por ejemplo, alguien me decía, pero ¿cómo así? La Biblia no se encontró de una vez hecha, el Señor no la formó y no estaba en las cuevas del Qumran. No, en las cuevas del Qumran se encontraron cosas que ya prácticamente existían, pero que hicieron más fuerte de lo que existía. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo pensé que era que el Señor había agarrado los libros y los había acomodado y tome. O sea, ¿qué tal que esté en duda? No, no hay duda. No hay duda porque la Biblia ha sido el libro que ha cambiado parte del mundo entero. El libro más vendido, el más torturado, el más atacado por los enemigos y torturado por sus amigos. Pero también se dice que el menos leído, ¿no? El más vendido, pero el menos leído. Lo compran por tenerlo ahí, pero no lo leen. Por traducción, por tradición, perdón. Sí, porque en toda casa hay una Biblia, pero no la leen. Amarilla en el Salmo 91, todas las hojas blancas y el Salmo 91, 29 amarillas. Y está todo así, ya todo como de tanto polvo Así que ha es. tomado. Esa es la clase de hoy, mis estimados estudiantes. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto la podemos responder. Todavía tenemos un espacecito de 8 minutos. Y si no oramos, y vamos a descansar. Bueno, perfecto. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por tu grande amor. Gracias, Padre, porque tú nos permites, Dios, buscar tu rostro, tu presencia, honrar tu nombre, exaltar tu presencia maravillosa. Gracias porque tú nos permites abordar estos contenidos, Señor, solo con la única, Padre Santo, esperanza de que cada día podamos entender aún más tu gracia, tu presencia y tu grande amor. Señor, ahora que vamos a descansar, en tus manos entregamos este día maravilloso. En tus manos entregamos esta noche, Padre Santo, que comienza, que ha llegado. Y te pedimos que nos permita tener un sueño reparador. Que nos libre, Padre, de toda emboscada del enemigo y toda mala noticia. Y que nos levantemos en paz y en seguridad para continuar con nuestro proceso. En el nombre de Jesús. Muchas gracias te doy, Señor. Y amén, Jesús. Hermanos, como siempre, para mí un gusto tenerlos aquí en sala, compartir con ustedes este contenido, escucharlos y que me escuchen, pero más que todo esto, que podamos Pastor, escuchar la voz del Señor. pastor, Señor, primero la foto, ¿no? Hoy no hay foto. Y lo ay, segundo, hombre, pero ¿cómo se? pastor, lo segundo, quiero que me Señor, regale un segundito, quiero leer un versículo. Dice Mateo 19:6. sí, Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. amén. Gloria a Dios. Vamos por la voz. Muchas gracias, Pastor Alexander. Vamos con la fotico, por favor. Eso sí, gracias, gracias. Yo últimamente me estoy olvidando mucho de la fotico, de porque los veo más elegantes que yo. A ver, 1, 2 y 3. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, mis hermanos. Un abrazo enorme. Bendiciones. A usted, pastor, que descanse. Dios bendiga, siervos. Amén. Pastor, gracias. Gloria a Bendiciones. Dios. Pastores, Amén. Dios les bendiga grandemente. A veces Dios. no todo lo junta Dios, sino que nosotros mismos nos juntamos. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios me los bendiga a todos, por favor, un abrazo